acaba de lanzar nueva serie, una nueva miniserie que habla sobre el fentanilo, amigas, amigos, de cómo llegó, cómo se incrustó dentro de la sociedad norteamericana y de cómo las farmacéuticas terminaron por volver adictos a miles y millones de estadounidenses. Señoras y señores, esto obviamente fue aprovechado y tomado y agarrado por los grupos del crimen organizado. Y desde ahorita les digo a las plataformas, a ver, esto es total fin informativo, informativo, para que luego no se me pongan gerrosos, ya sabemos cómo son. Señoras y señores, se difunde por parte del Estado mexicano el origen de cómo llegó esto y por supuesto las consecuencias que trajo. Primero que nada, vamos a ver las declaraciones de la doctora el día de hoy en la mañanera, en donde señaló que México tiene una estrategia para combatir a los grupos criminales y por supuesto la distribución de estas sustancias ilícitas, porque recordemos que la criminalidad no nada más, los grupos del crimen organizado no nada más mueven sustancias ilícitas, hacen muchos tipos de actividades delictivas. Pero en este caso, que es la que concierne el debate internacional, que es el fentanilo, esto fue lo que comentó. Que, por cierto, aclarar, se reconoce que hay, porque si no se reconociera, pues en primera no hubiera existido un decomiso como el que se hizo en Sinaloa hace unas semanas. La mayor parte de los laboratorios, o diría los laboratorios que se han desmantelado en nuestro país, son principalmente de metanfetaminas o de cristal, que yo esperaría más bien que alguno de los químicos de COFEPRIS o especialistas pudieran explicarles cómo es que es distinto fabricar una cosa, una droga que otra droga. De todas maneras, la distribución de fentanilo, sea la distribución nacional o su distribución de pastillas para otros objetivos, como la posible entrada a los Estados Unidos, la estamos combatiendo. Tan es así que se incautaron más de 500,000 pastillas de fentanilo hace poco en Sinaloa. Entonces, nosotros combatimos la fabricación ilegal, damos seguimiento a los precursores que entran a México para la producción de cualquier medicamento en nuestro país, o también la entrada de fentanilo para usos médicos. Hay un seguimiento muy puntual por parte de COFEPRIS, de aduanas y de seguridad. La posibilidad que se fabrique o no en México y qué parte es algo que siempre se está investigando en el Gabinete de Seguridad. Hasta ahora, el hecho de que lleguen precursores, porque la mayor parte de los precursores viene de Asia, y que se fabrique aquí en México todo el proceso, no se ha encontrado. Eso no quiere decir que no se siga investigando. Ahí las declaraciones de la doctora Claudia Sheinbaum al respecto del tema. No quiere decir que no se esté trabajando en ello. Claro que se está trabajando, no se niega, pero el mayor problema está en otras sustancias. El verdadero problema lo tiene Estados Unidos. Ellos, sus consumidores. Y todo gracias a que las farmacéuticas, con aval del gobierno, fueron las que desde hace muchos años legalmente los hicieron adictos a esta sustancia que desde un inicio se dijo que era peligrosa. Desde que se inventó se dijo que era peligrosa. Vamos a ver parte del reportaje de esta miniserie que ha sido lanzada por el gobierno de la República, en un primer episodio en donde señala el origen de los famosísimos opioides, de cómo las farmacéuticas gringas terminaron comprando este recurso, hicieron analgésicos al por mayor y en los 90 envenenaron a su población. Atenderlo, dejando de lado la oposición de los médicos a prescribirlos por su alta adicción.
Entrados los años 90 se vivió el boom de los opioides. La familia Sackler, dueños de Purdue Pharma, comenzaron a multiplicar su riqueza debido a las altas ventas de un fármaco de su producción, el OxyContin, un fármaco de la familia de los opioides que comenzó su producción en 1995, el cual fue promocionado como una pastilla que aliviaba el dolor de manera prolongada, por lo que los pacientes únicamente tendrían que tomar 2 al día. De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, NLM por sus siglas en inglés, en 2001 la farmacéutica gastó $200 millones en una serie de estrategias para comercializar y promover OxyContin. La campaña publicitaria fue tan efectiva que la fortuna de los Sackler incrementó hasta los $13,000 millones. Don't be afraid to take what they give you. Often, it will be an opioid medication. E impulsó la prescripción de este tipo de medicamentos con la impartición de congresos y conferencias. De acuerdo con la misma organización, entre 1996 y 2001, Purdue realizó al menos 40 conferencias nacionales sobre el tratamiento del dolor, con una asistencia de más de 5,000 médicos, y para el año 2000 aumentó su fuerza de venta de 318 representantes de venta a 671 y su lista de médicos a 94,000, lo que derivó en el aumento del número de adicciones entre los estadounidenses. En 2019, más de 500 ciudades y condados de los Estados Unidos presentaron una denuncia contra esta familia, acusándolos de sobornar a miles de médicos desde la década de 1990 para que recetaran su analgésico a pacientes que no lo necesitaban, señalándolos por crear la peor crisis de droga de la historia. Si bien los agentes comerciales de la farmacéutica aseguraron a los doctores que únicamente el 1% de los consumidores de OxyContin desarrollaban una adicción, Less than 1% of patients taking opioids actually become addicted. un estudio de la propia empresa reveló en 1999 que en realidad el índice era del 13%. Tan solo en 2012, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la Agencia Nacional de Salud Pública de los Estados Unidos, en el país se prescribieron 259 millones de recetas para analgésicos opiáceos, una cantidad que equivalía casi a un frasco por cada habitante de la nación. Si bien el fentanilo comenzó a aparecer en el mercado negro en la década de los 70, tras su desarrollo en 1960 como un analgésico potente para uso médico, su distribución ilícita se intensificó en el siglo XXI. La evolución de sus componentes la llevó a convertirse en una de las drogas más letales y adictivas del mercado, incrementando su popularidad entre los grupos del crimen organizado. Bueno, así la primera parte de esta miniserie como parte de la estrategia de comunicación que se está haciendo para la prevención, para que, pues, por supuesto, en México no llegue ese peligro que sí tienen. Un problema terrible en Estados Unidos. Claro que en México también hay consumo, claro, no se niega, pero definitivamente es muy mínimo comparado con el de Estados Unidos. Terrible, amigas y amigos, terrible lo que está ocurriendo con ese problema. Y mira, el titular de salud, David Kershenovich, habló sobre este tema. Porque este tema no nada más es un tema de atacar a los criminales y ya se acabó. No, van a llegar otros criminales y van a tomar el mercado. Es responsabilidad social y responsabilidad gubernamental. En Estados Unidos siguen sin entender que el bienestar social es el que puede combatir este caso, este tema. Vamos a escuchar lo que dice el doctor. Buenos días a todas y todos. Como acaban ustedes de escuchar, esta campaña lleva como título "Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata". Y también acaban de escuchar que de lo que se trata es de un esfuerzo conjunto entre distintos componentes del gobierno, pero también involucra a la sociedad civil y a la población en general. Yo diría que el problema de las drogas es un problema de responsabilidad social y además es un problema de responsabilidad del gobierno. La primera diapositiva tiene que ver con cómo recolectar evidencia en relación al consumo de drogas en el país. Y ustedes pueden ver en esta diapositiva
que la mayor parte de las drogas que se consumen están más o menos en un estado estable, significativo pero estable. En algunos casos disminuye, como por ejemplo en verde los cannabinoides que van disminuyendo. Pero si se fijan, hay una que se mantiene, que está en morado y que va subiendo, o color rosa ahí que va subiendo, y que tiene que ver con las metanfetaminas. Es probablemente las metanfetaminas el consumo más importante que tenemos. Y sin embargo, el fentanilo es el más significativo en el sentido de mortalidad y de daño que produce. Ante eso, la Secretaría de Salud ha tratado de conformar una estrategia común entre todos los componentes de la Secretaría de Salud, entre el IMSS Bienestar, el ISSSTE, Pemex, todos como sector, para tratar de combatir el problema del consumo de drogas ilícitas y el problema de las adicciones. Junto con la Comisión Nacional contra las Adicciones del CONASAMA, hemos diseñado 3 aspectos que son muy importantes desde el punto de vista de salud para atender el problema de las drogas ilícitas. El primero que acaban de oír es prevención, porque prevención quiere decir cómo fomentar la educación y sensibilizar sobre los riesgos de las adicciones. En general, el hacer una política preventiva es muy importante para tratar de contener las adicciones. Pero el segundo es el tratamiento, que es mejorar los servicios de atención a las personas que tienen adicciones, y más adelante les mostraré parte de la estrategia para cómo atender a las personas que tienen adicciones. Y el tercero, que es muy importante y que es distinto en esta campaña del fentanilo te mata, tiene que ver con la rehabilitación y la integración social. Es cómo facilitar la reintegración social de las personas que han superado las adicciones. Se trata de ayudar a las personas a que superen, primero prevenirlas, después de que superen las adicciones y, muy importantemente, la rehabilitación. En la siguiente lámina les muestro qué ha sucedido en 2024 con el número de personas que son atendidas en el sistema de salud por condiciones de salud mental. La gente que tiene adicciones tiene a la vez un componente de salud mental muy importante que hay que tener en cuenta para establecer el tratamiento y la rehabilitación de estas personas. Y el conocer cuáles son los principales factores de riesgo que condicionan cómo poder llegar a las adicciones es importante. Hay diferencias entre mujeres y hombres. Por ejemplo, en mujeres las causas más frecuentes son ansiedad, depresión, trastorno bipolar o estrés postraumático, por distintas causas. En los hombres, las causas más frecuentes son los trastornos en el déficit de atención, sobre todo en gente joven, en las cuales incluso hemos visto tasas de suicidio que van en aumento, trastornos del espectro autista y trastornos de la conducta infantil y de la adolescencia. Entonces, ante eso, se han diseñado varias estrategias. La siguiente, por favor. Y les voy a mostrar los pasos que podemos seguir en la atención de una persona con adicciones. La primera es la intervención en la crisis de primer orden. ¿Cómo podemos proporcionar los primeros auxilios a una persona que está iniciándose en el consumo? Ahí está, amigas, amigos, las declaraciones. Bastante fuerte, ¿verdad? Bastante delicado, ¿verdad? Que se escucha, híjole, preocupante. Pues las cosas como son. Pero bueno, amigas, amigos, su opinión es muy importante y yo, por supuesto, la voy leyendo ahí abajito en los comentarios.